Bienvenido a esta Comisión Legislativa de Derechos Humanos. Voy a platicarle de manera muy sintética cuál es el mecanismo que vamos a agotar el día de hoy para el desarrollo de estas entrevistas. Tendrá 10 minutos para expresar sus razones de por qué aspira a ser consejero de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, su experiencia, su contacto, su visión que tiene sobre los derechos humanos, y habrá un segundo momento de preguntas y respuestas por 20 minutos, y si finalmente lo consideran las diputadas y diputados, habrá alguna réplica sobre algún tema que quede por ahí pendiente. Tiene el uso de la palabra licenciado Eric Daniel González Neri por espacio de 10 minutos. Muy buenos días, agradecer la oportunidad de la entrevista el día de hoy. Gracias. Bueno, ahorita principalmente mi labor es ser abogado en diferentes asociaciones civiles en donde colaboro, asesorando, brindando principalmente asesoría en diferentes temas, tanto con formación, consolidación, capacitación, etcétera. El interés de participar en esta convocatoria y como consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es porque a lo largo de esta trayectoria he participado en diversos foros que me parecen importantes promover aquí en Zacatecas la participación en ellos. Como lo expresé en mi plan de trabajo, he participado en los foros de sociedad civil de algunas asambleas de la Organización de Estados Americanos, en donde hemos tenido la oportunidad de presentar posicionamientos como sociedad civil zacatecana. En estos posicionamientos, lo que principalmente vemos pues son las temáticas de cada asamblea general en innovación, en derechos humanos, etcétera, y hacemos el posicionamiento respecto a eso. Para la participación en estas asambleas generales es relativamente sencilla. Aquí lo que queremos es promover esa participación de la sociedad zacatecana. En el programa de trabajo establezco 4 líneas de acción. La primera línea de acción pues es en lo referente al trabajo que se realiza dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que bien establecidas las facultades y las obligaciones como consejero se tiene que llevar a cabo. Dentro de ese primer punto también establezco que como consejero propondré la certificación por parte del equipo de capacitación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que si bien están haciendo un trabajo bien, creo que con este tipo de certificaciones se deben a profesionalizar aún más el trabajo que ya vienen haciendo. La otra es que también los consejeros se involucren en la vida y en las actividades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, participando y proponiendo una agenda de participación de todos los consejeros. Eso es como propuesta del primer punto. En el segundo punto, lo que establezco es la difusión y promoción de derechos humanos en los jóvenes. Esto principalmente porque si formamos desde la juventud, considero que vamos a tener frutos abundantes posteriormente. Ahí establezco 3 actividades. La primera actividad es sumar la experiencia, la trayectoria y lo que pueda aportar al programa que ya están desarrollando, que se llama Jóvenes Promotores de Derechos Humanos en Instituciones de Educación Media Superior. Es un programa que ya tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos y mi interés es poder sumarme para aportar y ayudar en las actividades que estén realizando. El segundo, pues es ya naturalmente dar conferencias, capacitaciones y talleres en temas referentes a derechos humanos. Ahí, de la mano del equipo de capacitación, pues buscaré el apoyo y respaldo de este equipo de capacitación que ya tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos para poder desarrollar estas actividades en grupos con los que tenemos relación o con los que hemos trabajado y que considero que la información que dan en la Comisión Estatal de Derechos Humanos es muy valiosa. Y como tercer punto de esa segunda línea de acción es promover un voluntariado social. Acabo de terminar un seminario sobre empoderamiento comunitario, en donde me ha brindado las herramientas para poder, ese no lo puse en el currículum porque apenas el día que entregué los documentos me entregó mi constancia, pero con gusto se los puedo mostrar. Y este seminario me dio las herramientas para poder generar una cohesión social, una participación comunitaria y sobre todo que los jóvenes se involucren
en este tipo de actividades. Como lo ven en mi currículum, estuve participando en un programa del Instituto Mexicano de la Juventud que se llama Brigadas Comunitarias, en donde hacíamos eso. En las comunidades tratábamos de generar una cohesión social, generábamos participación ciudadana a través de diversas capacitaciones, conferencias y actividades que realizábamos. Entre ellas también realizamos acciones con la Subsecretaría de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Bueno, del punto 2 son esas tres actividades que estamos proponiendo. La tercera línea de acción es la capacitación, creación, fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil con una perspectiva de derechos humanos. Esto es que la primera línea o la primera actividad que busco realizar es brindar asesoría a los grupos que no estén constituidos como asociación civil para poderle dar esas herramientas y puedan constituirse como asociación civil. Es algo que ya he hecho y que pongo a la disposición, no solo si tiene a bien escogerme como consejero, sino es un trabajo que constantemente estamos haciendo, pero ahora con una perspectiva más enfocada en derechos humanos y en las organizaciones para fortalecerlas. Ese es el primer primer punto. El segundo punto para esta tercera línea de acción es capacitaciones en temas referentes a la creación de acciones civiles, a la perspectiva de derechos humanos, a la capacitación en temas jurídicos, fiscales, que luego las organizaciones o las asociaciones civiles es un poco complicado, pero que tenemos la experiencia y conocemos a las personas que tienen mucha más experiencia para que puedan impartir ese tipo de capacitaciones. Y como última línea de trabajo estoy proponiendo lo que comenté al principio, que es la participación de la sociedad civil zacatecana en órganos internacionales, específicamente, y para comenzar, en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en el Foro de Sociedad Civil. Ahí lo que se busca es en 3 pasos, ese trabajo sería anual. El primero es informar a las asociaciones que pueden participar. De ahí se conforma un grupo o coalición, como le llaman en la Asamblea, para que esa coalición presente un posicionamiento ante la Asamblea General, que son los delegados de todos los países, y ahí en referencia al tema, a la temática que estén manejando, o a temas que estén aconteciendo en estos países. Entonces nuestra intención es generar esa primera sesión informativa. Posteriormente, una segunda sesión, que ya hemos realizado aquí este tipo de actividades, afortunadamente nos han prestado aquí el lobby para llevar a cabo esta segunda actividad, que es recabar la información, comentarios, propuestas de sociedad civil. Aquí principalmente lo hemos hecho con chavos de secundaria preparatoria y de algunas universidades, en donde ellos dan su punto de vista sobre un tema y nosotros lo agregamos a lo que es el posicionamiento que se da ante la Asamblea General. Y como último punto, es que busquemos la participación de esos, o de algunos, o de los que se puedan, en la Asamblea General, ya estando presente en la Asamblea General. Y aquí lo que me interesa también es dar un impulso con la estructura que ya se tiene y que se está trabajando en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que es esta de los chavos de promotores de derechos humanos, para que sea un incentivo y genere mayor participación en las actividades. Muchas gracias, licenciado. Tiene el uso de la palabra, diputado, si desean formular alguna pregunta a nuestro aspirante. Gracias. Sí, aquí lo escucho bien. Para la grabación. Qué bueno que existe el interés de la ciudadanía en participar. Yo quisiera preguntarte qué artículos de la Constitución Política del Estado de Zacatecas y de la Constitución Política de México enmarcan la garantía plena de los derechos humanos. Bueno, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se divide en 2 partes, la primera parte dogmática y la segunda parte orgánica. En la parte dogmática viene lo que establece los derechos humanos, anteriormente llamados garantías
individuales, y para ello estos artículos son los que garantizan diversos tipos de derechos. Igual la Constitución del Estado Libre y Soberano de Zacatecas establece estas dos divisiones digo, más bien cada artículo menciona un derecho en específico. Y, por ejemplo, en el 2011 fue cuando se hizo la modificación a nivel federal para que los derechos humanos dejaran de llamarse garantías individuales. Y algo importante que sucedió en esa modificación es que la redacción decía que el Estado otorgaba los derechos y ya en esta nueva redacción establece que el Estado reconoce los derechos, que es una modificación sustancial, porque ahora el Estado ya no da, sino que reconoce estos derechos. Entonces, respondiendo a su pregunta, yo considero que vienen divididos dependiendo del derecho que se analice. ¿Me pudieras decir o enunciar alguna parte del artículo primero constitucional, que es donde efectivamente? Así es, el artículo primero constitucional federal establece la no discriminación. Y conforme al principio de no discriminación, ¿cuál es tu opinión con respecto a los matrimonios homosexuales? Así es, bueno, es una postura que es muy pública y que ustedes la conocen, pero valdría la pena hacer una serie de puntualizaciones. El que esté en contra del matrimonio igualitario no significa que esté en contra de una figura jurídica que proteja a estas parejas. Yo considero que tanto la naturaleza como la finalidad son diferentes de una relación homosexual a una relación heterosexual. Por tanto, debe regirse y debe haber un marco normativo que se adapte a esa naturaleza y esa finalidad, desde mi punto de vista. Entonces, considero que, como lo mencioné y en algunas reuniones que hemos estado, en donde he mencionado estos temas, son necesidades específicas que la comunidad son legítimas y que son necesarias atender. Por ejemplo, el tema de herencia, el tema de reconocimiento para el tema de salud, que ya está establecido desde el año pasado, más o menos por febrero. La Suprema Corte dio un criterio jurisprudencial en ese tema, pero en el tema de herencia sí no se ha modificado, y creo que sí es necesaria también esa modificación, y como lo menciono, creo que sería más beneficioso un andamiaje jurídico que establezca bien ese tipo de relaciones a modificar toda la tanto finalidad como naturaleza del matrimonio entre hombre y mujer. Esa es mi postura respecto al matrimonio igualitario. Citaste precisamente el principio de no discriminación y citaste a la Corte, y la Corte se ha pronunciado al respecto en el sentido de que no puedes tratar desigual a los iguales. Y son válidos tus argumentos, sin embargo, bueno, pues existe ya el pronunciamiento de la Corte en ese sentido. ¿Y cuál es tu opinión con respecto al principio de igualdad que también tiene que regir la no discriminación de las mujeres? Un poquito más específico la pregunta. Bueno, tú sabes que en este país, en México en particular, precisamente es donde más todavía existen prejuicios que limitan el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que lo que se debe buscar, ahí sí totalmente coincido con usted, debemos eliminar esas brechas que hay, debemos eliminar esa discriminación que hay hacia la mujer, y yo creo que, por mi firme convicción en cuanto a mis ideales, considero que debemos tanto ser iguales hombres y mujeres. Tenemos nuestras diferencias, pero esas diferencias son diferencias que enriquecen tanto a las mujeres como a los hombres. Sobre todo que las diferencias biológicas no pueden ser pretexto para la discriminación. Así es. Muy bien. ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputada. Muchas gracias a nuestro aspirante. Diputado Raúl Ulloa tiene el uso de la palabra, si se lo considera. Gracias, diputado presidente. Bienvenido, licenciado Eric González. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera también abordar un poquito el tema de los matrimonios igualitarios, por el hecho de que, bueno, sabemos que tú has sido un importante activista. Así es. Con algunos razonamientos muy precisos y muy puntuales en los medios de comunicación y en los diferentes debates que se han dado sobre ese tema.
Hace algunas semanas hemos visto que algunos municipios del estado de Zacatecas han aprobado ciertos acuerdos internos administrativos para darle luz verde a los jueces de registro civil y poderle dar cabida a esos matrimonios. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Son algunos municipios que incluso algunos de ellos han ya formado dentro de su estructura orgánica algunas direcciones, otras jefaturas de departamento, para darle atención a ello. Así es. Y, perdón. bueno, esa es una, y de una vez las dos preguntas para que nos contestes. Ese es un tema que dominas ampliamente. Y el otro es una pregunta muy amplia. ¿Cómo calificas desde esa óptica ciudadana y juvenil, que también es un perfil que representas muy bien, cómo calificas el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos en el estado de Zacatecas y cómo ves tú el actuar sobre algunos casos muy específicos? Se me viene ahorita a la mente el caso del joven Marcos, que murió en la Unidad Académica de Derecho, y que, por cierto, hace poco ya hubo ahí un pronunciamiento de la comisión. Esos dos temas. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Pues mire, en cuanto al primer tema, yo creo y considero que todos, tanto ciudadanos como gobierno, debemos apegarnos a la legalidad. Si bien entiendo la intención de realizar esa acción por parte de estos municipios, considero que no son legales y están cayendo en una cuestión fuera de sus facultades, porque están legislando el tema de matrimonio cuando ese tema, o tema de familia, cuando ese tema corresponde al Congreso y a los diputados. Entonces considero que están extralimitando sus funciones, considero que ese tipo de acciones son ilegales, o sea, ilegales porque están fuera de la ley, y considero que solamente promueven una violación al principio de legalidad. De ahí en más, si son válidos o no, digo, ya no entraremos en esas cuestiones. Ahí no quisiera posicionar un punto de vista ideológico, porque considero que debemos irnos al fondo, que es el tema de si es legal lo que están haciendo o no. La Constitución, bueno, ellos se basan mucho en el tema constitucional, pero dejan de lado las facultades que ustedes como órgano colegiado tienen para legislar en esos temas. O sea, ellos son un poder diferente al suyo y considero que se están extralimitando en esas acciones. Digo, en una posición de legalidad, si llegaran a legalizar el matrimonio homosexual, pues bueno, se respetaría porque se está aprobando parte de esta soberanía. Y creo que todos debemos estar en esa tónica, o sea, respetar si se legaliza o no. O sea, es diferente hacer la presión previa a que se legalice a ya una cuestión posterior. O sea, en lo anterior sí, pues se utilizan los recursos que están a la mano, siempre y cuando sean legales y no transgredan la dignidad de las personas. Y ya posterior a eso, pues se tiene que respetar y también hacer uso de los instrumentos legales que están a la mano para tratar de vertir esa decisión, que hay que entender que también nuestros diputados son nuestros representantes, por tanto ellos promueven o hacen leyes en referencia a los representados. Entonces, considero ese punto, yo creo que se debe analizar la legalidad de ese tipo de acciones. Y en lo que respecta a la segunda pregunta, considero que esta comisión ha actuado bien y actúa dentro de sus facultades, porque ustedes, al ser un poder legislativo, pues tienen sus facultades muy claras, que es la de legislar. Si fuera la de castigar, la de perseguir, pues ya sería diferente, pero creo que en lo que ha estado dentro de sus facultades han echado mano para poder hacer posicionamientos, para poder evidenciar ese tipo de situaciones que el Poder Ejecutivo no está realizando, las actividades que esté o no realizando, y creo que las acciones que han hecho han ido en concordancia a sus facultades, por tanto considero que es buena. Muchas gracias, licenciado Eric Daniel González Neri. Yo quisiera pues hacer un comentario y alguna reflexión que
comparto. Como bien lo dice en nuestra Constitución, la parte dogmática se encuentran contenidos los derechos fundamentales, los derechos humanos. Otros, obviamente, están contenidos en los tratados internacionales y otros también están contenidos en esa interpretación jurídica que se ha dado a nivel jurisprudencial. Uno de esos derechos, que por cierto habrá de llegar en el próximo periodo ordinario de este Congreso, es el derecho a la identidad sexogenérica, un derecho que ha estado en la interpretación jurídica y donde plasma lo que es el principio del desarrollo libre de la personalidad. Es decir, yo tengo como ser humano mi derecho autónomo de hacer de mi vida, de mis expectativas, de mis aspiraciones, de mi proyecto de vida, lo que a mi libertad de decidir convenga. Y en esa libertad de decidir y en esa libertad, en ese desarrollo libre de la personalidad, que es donde se enmarca la identidad sexogenérica, pues hoy tenemos esa parte de restricción legal de quienes ya no desean tener el sexo masculino y deciden que se les reconozca con el nombre femenino. Situación que en nuestro Estado no hemos evolucionado a nivel legislativo, que ya algunas entidades, incluso Ciudad de México, ya lo reconocen, pero que va a ser uno de los grandes